Cuando su hija revisó las cámaras de seguridad, empezó a temblar de horror al ver que un hombre desconocido entraba a la casa por las noches y miraba a su madre mientras dormía. María López había pasado la mayor parte de la mañana inmersa en su computadora, resolviendo complejos problemas de programación para un proyecto crucial en su empresa de tecnología. Su hogar, una espaciosa casa en un tranquilo vecindario, estaba equipada con un avanzado sistema de seguridad que ella misma había diseñado. Las cámaras estaban estratégicamente ubicadas para cubrir todas las entradas y áreas comunes, proporcionando una sensación de seguridad tanto para ella como para su madre, Ana. Ana, una dedicada enfermera de turno nocturno, se movía con rapidez por la cocina, preparando el desayuno y organizando su uniforme para el largo día que le esperaba en el hospital. La relación entre madre e hija era estrecha. María siempre había sentido una profunda admiración y cariño por Ana, quien, a pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para apoyarla y cuidarla. Esa mañana, mientras Ana terminaba de prepararse, María decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. No era algo que hiciera habitualmente, pero había una sensación inquietante que no podía ignorar. El vecindario había experimentado una serie de robos menores recientemente, y aunque su casa estaba bien protegida, María quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Encendió su monitor dual y accedió al software de vigilancia. Navegó a través de las grabaciones de las últimas semanas, observando cada movimiento capturado por las cámaras. Fue entonces cuando vio algo que no debería estar allí. En una de las cámaras externas, justo en la entrada principal, apareció una figura borrosa que entraba sigilosamente en la casa durante la noche. El intruso parecía estar buscando algo, pero lo que más llamó la atención de María fue la dirección de su mirada. No solo observaba a Ana mientras dormía, sino que también vigilaba a varios vecinos en diferentes momentos. María frunció el ceño, ampliando la imagen para intentar discernir más detalles. La figura, vestida con ropa oscura y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro, tenía una presencia inquietante. Aunque la calidad de la imagen era baja, la constancia de las visitas del intruso indicaba que no era una coincidencia. María sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras retrocedía lentamente de la pantalla. Decidida a no dejarse llevar por el pánico, reprodujo el video nuevamente, esta vez prestando atención a los patrones de movimiento del intruso. Notó que sus visitas seguían un horario específico, siempre en las mismas noches y a las mismas horas. Además, parecía tener conocimiento de las rutinas de Ana y de otros residentes del vecindario, lo que sugería que no actuaba de manera aleatoria. La mente de María comenzaba a trabajar a toda velocidad. ¿Quién podría tener tanta información sobre ellos? ¿Y por qué estaban siendo observados? Mientras pensaba en esto, un ligero sonido en el fondo de la grabación llamó su atención. Era el ruido sordo de algo que caía o se movía, pero dado el ángulo y la calidad de la imagen, no pudo identificarlo con certeza. Sin embargo, esa pequeña anomalía añadió una capa más de misterio a la situación. Decidió hablar con Ana al respecto. Encontró a su madre terminando de abrocharse el uniforme y sin rodeos le mostró las grabaciones. Ana observó las imágenes con creciente preocupación, sus ojos recorriendo cada fotograma en busca de algo familiar, pero no encontró nada. «No recuerdo haber visto a nadie entrar por la puerta principal», afirmó, claramente desconcertada. «Tal vez es un error de la cámara». María intentó convencerla de que no era así, pero Ana estaba cansada y decidida a no alarmarse innecesariamente. Sin embargo, la inquietud en su voz era innegable. Decidieron entonces tomar medidas adicionales para asegurar su hogar. María se puso en contacto con una empresa de seguridad local y adquirieron cámaras adicionales, así como un sistema de alarma más sofisticado que incluía sensores de movimiento internos y externos. Esa misma noche, mientras María trabajaba en su proyecto, Ana se fue al hospital, dejando a María sola en casa. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando, de repente, el nuevo sistema de alarma sonó estruendosamente. Las luces exteriores parpadearon y una voz automática anunció una intrusión detectada. María saltó de su silla, su corazón latiendo con fuerza. Corrió hacia la ventana principal y vio a través de las cámaras en tiempo real a la figura oscura que había observado anteriormente intentando entrar nuevamente. Sin embargo, esta vez, el intruso fue sorprendido por el sistema de alarma,
que lo hizo retroceder abruptamente. En cuestión de segundos, logró huir, dejando tras de sí una sensación de alivio mezclada con un temor renovado. María respiró hondo, intentando calmarse, pero no podía sacudirse la sensación de que algo más grande estaba en juego. Mientras revisaba las grabaciones del intento de entrada fallido, notó algo inquietante. El intruso parecía ser consciente de que estaba siendo observado. En un breve momento, levantó la mirada directamente hacia la cámara, como si pudiera sentir la vigilancia. Este gesto, aunque sutil, hizo que María sintiera una oleada de peligro inminente. Sabía que no podía confiarse y que la amenaza era mucho más real de lo que había imaginado. Con el corazón aún agitado, María apagó las cámaras y se sentó en silencio, contemplando la seriedad de la situación. El vecindario tranquilo que conocía ahora se veía ensombrecido por la presencia de un intruso que no solo vigilaba su hogar, sino también el de sus vecinos. La determinación en sus ojos reflejaba que este era solo el comienzo de una pesadilla que estaba a punto de desatarse. Después de la inquietante noche en la que María López descubrió al misterioso intruso a través de las cámaras de seguridad, no pudo dejar de pensar en lo que había visto. La imagen borrosa del desconocido observando a su madre, Ana, y a varios vecinos la mantenía despierta durante horas. Finalmente, decidió que era hora de confrontar la situación de frente. Al día siguiente, María se levantó temprano, aún con el corazón acelerado por la noche anterior. Mientras revisaba algunos correos electrónicos, Ana entró en la cocina, preparándose para su turno nocturno en el hospital. La relación entre madre e hija siempre había sido cercana y protectora. Ana, con su naturaleza calmada y maternal, siempre había sido el pilar de fortaleza para María. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo María, señalando la pantalla de su computadora. Ana se acercó y observó la expresión seria de su hija. María le mostró las grabaciones que había revisado la noche anterior, ampliando la imagen borrosa del intruso varias veces. «¿Ves esto?», preguntó María, su voz temblando ligeramente. «Alguien ha estado entrando a nuestra casa por las noches. No solo me ha estado observando a mí, sino también a otros vecinos». Ana observó las imágenes con atención, frunciendo el ceño en cada reproducción. «No recuerdo haber visto a nadie entrar por la puerta principal», respondió, claramente confundida. «Tal vez es un error de la cámara o alguna especie de fallo técnico». María negó con la cabeza, su preocupación evidentemente aumentando. «He revisado las grabaciones varias veces. Las visitas del intruso siguen un patrón específico. No parece aleatorio. Estoy segura de que alguien está vigilándonos intencionalmente». Ana suspiró, comprendiendo la seriedad de la situación, aunque no recordara haber notado nada inusual. «Entiendo que estés preocupada, María, pero quizás sea mejor no alarmarnos demasiado. A lo mejor solo es una coincidencia». María, sin embargo, no podía aceptar esa explicación. La seguridad de su hogar y de su madre era primordial, y sentía que debía hacer algo al respecto. «No podemos arriesgarnos, mamá. Si realmente hay alguien vigilándonos, necesitamos tomar medidas inmediatas para protegernos a nosotras y a los demás vecinos», insistió María. Después de una larga conversación, ambas decidieron actuar. María se puso en contacto con una empresa de seguridad local, buscando mejorar el sistema existente. Adquirieron cámaras adicionales con mejor resolución, sensores de movimiento más sensibles y un sistema de alarma más avanzado que incluía notificaciones en tiempo real a sus teléfonos móviles. Durante los siguientes días, María instaló las nuevas cámaras y configuró el sistema de alarma. Se aseguró de que cada rincón de la casa estuviera cubierto y que cualquier actividad sospechosa fuera detectada de inmediato. Ana, aunque algo escéptica al principio, apoyó la iniciativa de su hija, reconociendo la importancia de sentirse seguras en su propio hogar. Una noche, mientras Ana estaba en el hospital y María trabajaba desde casa, el reloj marcó las 2 de la madrugada. De repente, el nuevo sistema de alarma se activó con un estruendo que resonó por toda la casa. Las luces exteriores comenzaron a parpadear y una voz automática anunció una intrusión detectada. El corazón de María dio un vuelco. Corrió hacia su escritorio y accedió a las cámaras en tiempo real. A través de la pantalla, vio al mismo intruso intentar entrar nuevamente por la puerta principal. Sin embargo, esta vez,
El sistema de alarma lo sorprendió. La figura oscura se detuvo por un momento, claramente asustada, antes de retroceder rápidamente hacia la oscuridad de la noche. María observó cómo el intruso huía, dejando tras de sí una estela de miedo y confusión. Respiró hondo, intentando calmarse después de la adrenalina del momento. Aunque el sistema de alarma había funcionado como esperaba, una sensación de inseguridad persistía. Al menos esta vez no pudo entrar, murmuró para sí misma, pero la calma era superficial. Revisó las grabaciones del intento de entrada fallido, buscando cualquier pista adicional. Fue entonces cuando notó algo inquietante. El intruso parecía ser consciente de que estaba siendo observado. Durante unos segundos, levantó la mirada directamente hacia la cámara, como si pudiera sentir la presencia de María vigilándolo. Esa breve interacción dejó a María con una sensación de peligro inmediato. No se trataba solo de un ladrón común. Alguien estaba deliberadamente observando y seleccionando a sus víctimas. Además, el hecho de que el intruso no se detuviera hasta ser asustado indicaba que su presencia tenía un propósito más siniestro. María decidió que era hora de involucrar a las autoridades. Sabía que necesitaban ayuda profesional para enfrentar esta amenaza. Sin embargo, antes de poder actuar, necesitaba recopilar más evidencia y asegurarse de que el sistema de seguridad estuviera funcionando perfectamente. Al día siguiente, habló nuevamente con Ana, compartiendo sus observaciones y la sensación de que algo más grande estaba en juego. «Mamá, esto es más serio de lo que pensábamos. No se trata solo de alguien que quiere entrar a robar. Creo que hay algo más detrás de todo esto», explicó María. Ana asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. «De acuerdo, hija. Haremos lo que sea necesario para protegernos». Con las nuevas cámaras y el sistema de alarma en pleno funcionamiento, María y Ana sintieron una ligera sensación de alivio. Sabían que habían tomado medidas para mejorar su seguridad, pero también eran conscientes de que la amenaza no había desaparecido. Si algo, ahora estaban más preparadas para enfrentar lo que viniera. Mientras María volvía a su trabajo en la computadora, no podía evitar sentirse vigilada. Las noches siguientes transcurrieron sin incidentes, pero la inquietud persistía. Ambas mujeres se turnaban para vigilar las cámaras de seguridad, siempre en alerta por cualquier señal del intruso. Sin embargo, la tranquilidad era temporal. Aunque el intento de entrada había sido frustrado, María y Ana sabían que la presencia del intruso era solo el comienzo. Algo más grande y oscuro se cernía sobre ellas y su comunidad, y estaban determinadas a descubrir la verdad, sin importar el costo. Después del segundo intento fallido del intruso para ingresar a su hogar, María López sintió que la situación estaba escalando rápidamente. La seguridad adicional instalada no solo había demostrado ser efectiva, sino que también había confirmado sus peores temores. Alguien estaba deliberadamente vigilándolas a ella, a su madre y a varios vecinos. Consciente de que esta amenaza no podía manejarse sola, decidió que era momento de buscar ayuda profesional. Una mañana, después de asegurarse de que todo estaba en orden en casa y de que su madre estaba preparada para su turno en el hospital, María tomó su teléfono y buscó el número de la comisaría local. Sabía que debía actuar con rapidez antes de que el intruso pudiera causar más daño. Tras unos minutos de espera, logró hablar con la secretaria y concertó una cita con la detective Laura Gómez, una oficial conocida por su experiencia en casos de vigilancia y acoso. Al llegar a la comisaría, María se encontró con un edificio que parecía más desgastado de lo que recordaba. La fachada mostraba signos de años de servicio y el ambiente dentro del recinto era frío y sobrio. Después de explicar brevemente la razón de su visita, fue guiada a una oficina donde la esperaba la detective Gómez. Laura Gómez era una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por años de trabajo duro y una mirada que revelaba tanto experiencia como cansancio. Se levantó de su escritorio y saludó a María con una sonrisa forzada antes de volver a su trabajo, revisando algunos documentos que tenía frente a sí. «Buenas tardes, señora López», dijo Laura, su voz profesional pero distante. «¿En qué puedo ayudarla?» María tomó un respiro profundo y sacó su laptop portátil del bolso, conectándola a una toma cercana para mostrarle las grabaciones de las cámaras de seguridad. «Detective Gómez, gracias por recibirme. He descubierto que alguien ha estado entrando a nuestra casa por las noches
y observando a mi madre y a otros vecinos. Tengo estas grabaciones que muestran al intruso en varias ocasiones. Laura tomó la laptop y comenzó a revisar las imágenes con atención. Observó el video varias veces, frunciendo el ceño mientras intentaba discernir detalles del intruso. La calidad de las grabaciones era aún deficiente, pero la constancia de las visitas no podía pasarse por alto. Entiendo su preocupación, señora López, comentó finalmente. Sin embargo, debo decir que este tipo de casos son bastante inusuales. ¿Está segura de que las grabaciones son claras y no hay posibilidad de que se trate de un error técnico? María asintió con determinación, su voz firme mientras explicaba. He revisado las grabaciones múltiples veces y aunque la imagen es borrosa, la figura es consistente en cada intento. Además, no parece aleatorio, sigue un patrón específico. Estoy segura de que no es un error de la cámara. La detective Laura Gómez levantó la vista, estudiando a María con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Entiendo, pero aún así, este tipo de vigilancia podría ser llevada a cabo por alguien que ya conocen. ¿Han notado alguna otra actividad sospechosa en el vecindario? ¿Alguna persona con comportamientos extraños o que no pertenezca al área? María frunció el ceño pensativa. No directamente, pero ahora que lo menciona, varios vecinos han reportado incidentes menores de vigilancia. Parece que no somos las únicas afectadas. Laura tomó nota rápida de esta información, su semblante mostrando signos de interés renovado. Bien, aceptaré investigar su caso, pero debo advertirle que identificar a un intruso con estas condiciones puede ser complicado. Las grabaciones no son lo suficientemente claras para una identificación precisa y sin más evidencia podría ser difícil avanzar. María sintió una punzada de frustración, pero mantuvo su compostura. Entiendo los desafíos, detective Gómez, pero creo que si trabajamos juntas y recopilamos toda la evidencia posible, podríamos encontrar una manera de detener a esta persona antes de que cause más daño. La detective asintió lentamente, reconociendo la determinación en los ojos de María. De acuerdo, señora López. Revisaré los archivos y contactos anteriores para ver si hay algún patrón o alguna conexión que pueda ayudarnos a identificar al intruso. También hablaré con otros oficiales para ver si han tenido casos similares. María agradeció la disposición de Laura y salió de la comisaría con una renovada sensación de propósito. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente no dejaba de repasar las posibles identidades del intruso y las razones detrás de su vigilancia. ¿Quién podría tener tanto interés en observar a su madre y a los vecinos? ¿Y qué buscaba exactamente? Al llegar a su hogar, fue recibida por Ana, quien había notado la preocupación en su rostro. ¿Cómo te fue en la comisaría?, preguntó Ana, acercándose para abrazarla. María le sonrió débilmente, tratando de ocultar la ansiedad que aún sentía. Aceptaron investigar el caso. La detective Gómez revisará las grabaciones y buscará cualquier conexión que pueda ayudarnos. Creo que estamos un paso más cerca de entender qué está pasando. Ana apretó suavemente el hombro de su hija, ofreciendo consuelo. Estoy orgullosa de ti, María. Hiciste lo correcto. Ahora solo debemos esperar y ver qué encontramos. Esa noche, mientras María revisaba las nuevas grabaciones y aseguraba que todo el sistema de seguridad estuviera funcionando correctamente, pensó en las palabras de la detective. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de incertidumbre, pero también entendía que no podía rendirse. La seguridad de su madre y de sus vecinos dependía de ello. Con determinación renovada, María se sentó de nuevo frente a su computadora, lista para enfrentar el misterio que se cernía sobre su hogar. Sabía que cada paso que daba la acercaba más a la verdad, y estaba decidida a no detenerse hasta descubrir quién estaba detrás de las cámaras y por qué habían elegido vigilar a su comunidad. Después de su visita a la comisaría, María López no pudo dejar de pensar en las palabras de la detective Gómez. Sabía que identificar al intruso sería un desafío, pero estaba determinada a utilizar todas sus habilidades informáticas para encontrar cualquier pista que pudiera ayudar a resolver el misterio. Con la determinación renovada, decidió sumergirse aún más en las grabaciones de las cámaras de seguridad, buscando algo que inicialmente había pasado desapercibido. María se sentó frente a su computadora, conectando su software de edición de video avanzado. Había pasado años perfeccionando sus habilidades como ingeniera informática
y ahora esas mismas habilidades serían cruciales para desentrañar el misterio que envolvía su hogar. Abrió las grabaciones del intruso y comenzó a analizarlas frame por frame, utilizando algoritmos de mejora de imagen para intentar clarificar los rasgos faciales del desconocido. A medida que el software trabajaba, la imagen borrosa del intruso comenzó a tomar una forma ligeramente más nítida. Aunque aún era difícil distinguir muchos detalles, María logró identificar algunos rasgos faciales: una mandíbula cuadrada, ojos penetrantes y una cicatriz leve en la mejilla izquierda. Estos detalles, aunque modestos, eran un avance significativo. María guardó las imágenes mejoradas, consciente de que cada pequeño detalle podría ser crucial para identificar al intruso. Sin embargo, lo más inquietante de todo era la manera en que el intruso observaba a los vecinos. María decidió revisar las grabaciones de otros residentes que habían reportado actividades sospechosas. Al hacerlo, descubrió un patrón alarmante. El intruso no solo se enfocaba en su hogar y el de su madre, sino también en las casas de varios vecinos que habían estado involucrados en un proyecto comunitario años atrás. El proyecto comunitario, conocido como Renovación Vecinal, había sido una iniciativa para revitalizar el vecindario, mejorando espacios públicos y promoviendo la cohesión entre los residentes. Sin embargo, el proyecto había fracasado estrepitosamente debido a conflictos internos y la misteriosa desaparición de uno de sus miembros clave, Laura Fernández. María recordó las discusiones que había tenido con su madre sobre aquel proyecto y la tristeza que Ana siempre mostraba al hablar de Laura. Intrigada por esta conexión, María decidió investigar más a fondo. Comenzó a compilar una lista de los vecinos observados por el intruso y sus posibles vínculos con el proyecto fallido. Entre ellos estaba Javier Martínez, un vecino amable y siempre dispuesto a ayudar, pero que también había mostrado signos de frustración cuando el proyecto no tuvo éxito. Otro era Sofía Ramírez, una madre soltera que había sido una de las líderes del proyecto y que, tras su desaparición, había sido vista comportándose de manera extraña y reservada. Decidida a obtener más información, María decidió hablar directamente con uno de estos vecinos. Javier Martínez vivía al final de la calle, en una casa modesta con un jardín bien cuidado. Sabía que hablar con él podría revelar información valiosa sobre lo que realmente había sucedido durante y después del fracaso del proyecto comunitario. Esa tarde, María se dirigió a la casa de Javier. Al llegar, encontró la puerta abierta y Javier la recibió con una sonrisa cansada pero cálida. «Hola, María. ¿Qué te trae por aquí?» María entró y se sentaron en la sala de estar, rodeadas de recuerdos del pasado comunitario. Fotografías de reuniones, folletos del proyecto y recuerdos de los eventos que alguna vez habían unido al vecindario. «Javier, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó María. «He estado revisando las cámaras de seguridad de nuestra casa y de otros vecinos, y parece que hay alguien que ha estado observándonos de manera constante. Lo he visto varias veces, y creo que tiene conexiones con el proyecto comunitario que todos conocemos». Javier frunció el ceño, claramente sorprendido y preocupado. «Sí, he notado cosas extrañas también», admitió. «Hace unos meses, empecé a escuchar ruidos por la noche en mi jardín, y una vez vi a una persona merodeando cerca de mi casa. Al principio pensé que eran ladrones, pero después de investigar un poco, no encontré nada concreto. Siempre he sentido que algo no estaba bien desde que el proyecto falló y Laura desapareció». María asintió, alentando a Javier a continuar. «¿Has escuchado algo sobre lo que realmente sucedió con Laura?», preguntó. Javier suspiró profundamente, mirando por la ventana antes de responder. «La verdad es que no lo sé todo. Muchos de nosotros pensamos que Laura simplemente se dio por desaparecida, pero había rumores de que había conflictos serios dentro del equipo. Algunas personas decían que había estado investigando algo que no debería, pero nunca confirmé nada». María sintió un escalón de miedo y curiosidad al mismo tiempo. ¿Podría ser que el intruso estuviera relacionado con estos conflictos pasados? ¿Y si la desaparición de Laura tenía algo que ver con el motivo de su vigilancia? «Gracias, Javier. Esto nos da una mejor idea de lo que estamos enfrentando», dijo María. «Si el intruso tiene conexiones con el pasado, quizás esté buscando algo específico o vengándose de alguien». Javier asintió, visiblemente preocupado. «Si necesitas ayuda, cuenta conmigo. No quiero que sigas sintiendo miedo en tu propia casa».
María agradeció la disposición de Javier y salió de su casa con una sensación de esperanza mezclada con inquietud. Sabía que había más en juego de lo que inicialmente había pensado, y que las conexiones con el pasado del proyecto comunitario podrían ser la clave para entender quién era realmente el intruso y qué quería. Al regresar a su hogar, María se sentó nuevamente frente a su computadora, repasando las pistas que había descubierto. El intruso no solo estaba observando a su madre y a ella, sino también a varios vecinos relacionados con el fallido proyecto comunitario. Esto insinuaba que tenía un conocimiento profundo de sus vidas y de los eventos pasados que habían marcado al vecindario. Con esta nueva información, María decidió que era el momento de ampliar su investigación. Utilizaría sus habilidades informáticas para rastrear cualquier conexión digital entre los vecinos y posibles movimientos sospechosos desde la desaparición de Laura Fernández. Sabía que cada pista era valiosa y que con suficiente determinación podría descubrir la verdad detrás de las misteriosas visitas del intruso. La noche caía sobre el vecindario mientras María continuaba su investigación, consciente de que cada paso la acercaba más a un misterio que había estado enterrado durante años. La determinación en sus ojos reflejaba que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino, decidida a proteger a su madre y a toda la comunidad de la amenaza que se cernía sobre ellos. María López no podía sacudirse la inquietud que sentía desde que había descubierto la conexión entre el intruso y varios vecinos vinculados al fallido proyecto comunitario. Con la ayuda de la detective Laura Gómez, decidió profundizar en el pasado de Renovación Vecinal, el ambicioso proyecto que había prometido transformar el vecindario, pero que, en lugar de eso, dejó cicatrices profundas en la comunidad. Esa tarde, María y la detective se reunieron nuevamente en la comisaría. Ambas sabían que para entender la amenaza actual, debían desenterrar los eventos que llevaron al colapso del proyecto. Comenzaron revisando archivos antiguos, informes municipales y noticias de periódicos locales que detallaban los inicios y el abrupto final de Renovación Vecinal. El proyecto había comenzado con entusiasmo, reuniendo a los residentes para mejorar los parques, renovar las fachadas de las casas y organizar eventos comunitarios. Sin embargo, las diferencias de opinión y los conflictos internos pronto comenzaron a minar la cohesión del grupo. Laura Fernández, una de las líderes más apasionadas del proyecto, había sido una figura central. Su energía y dedicación habían sido cruciales para el impulso inicial, pero también habían generado tensiones con otros miembros que no compartían su visión. Mientras revisaban un artículo de un periódico local fechado hace 5 años, encontraron la noticia de la desaparición de Laura Fernández. El titular simplemente decía: «Desaparición de líder comunitaria, desata preocupación en el vecindario». No había pistas claras sobre su paradero, y con el tiempo, el caso había enfriado, convirtiéndose en uno más de los misterios sin resolver del barrio. «Esto no puede ser una coincidencia», comentó María señalando el artículo. «Si Laura desapareció después de que el proyecto fallara, quizás haya algo más detrás de todo esto». La detective Gómez asintió, consciente de que este descubrimiento añadía una capa más de complejidad al caso actual. Es posible que la desaparición de Laura esté ligada a los conflictos internos del proyecto. Si el intruso está vigilando a varios de los involucrados, podría estar buscando venganza por algo relacionado con ese evento, explicó. Determined to uncover the truth, María and Detective Gómez decided to interview someone who might hold crucial information about the internal dynamics of the project. Recordaron a Marta Sánchez, una amiga de la infancia de Ana, y una de las pocas personas que habían mantenido contacto con Laura durante y después del proyecto. Esa misma tarde, María se dirigió a la casa de Marta. Al llegar, encontró a su amiga en el jardín trasero, rodeada de flores que Laura había plantado durante el proyecto. Marta la recibió con una sonrisa tímida pero preocupada. «María, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has estado?», preguntó Marta, invitándola a sentarse en un banco cercano. «Hola Marta, gracias por recibirme. Necesito hablar contigo sobre Renovación Vecinal y la desaparición de Laura», dijo María, notando la incomodidad en el rostro de su amiga. Marta suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. «Fue un tiempo difícil, María. Laura estaba completamente dedicada al proyecto, pero no todos compartían su entusiasmo.
Había tensiones constantes sobre la dirección que debíamos tomar y cómo manejar los recursos. ¿Hubo algo en particular que causara estos conflictos?, preguntó María, tratando de obtener más detalles. Sí, hubo desacuerdos financieros. Laura quería invertir en mejoras que algunos consideraban innecesarias, y eso creó fricciones. Además, Laura empezó a investigar irregularidades en la financiación del proyecto. Creía que alguien estaba desviando fondos para beneficio personal, pero no tenía pruebas concretas. Estaba desesperada por descubrir la verdad. María sintió un nudo en la garganta al escuchar esto. La determinación de Laura por mantener la integridad del proyecto podría haber sido la chispa que desató la tragedia. ¿Crees que esto podría estar relacionado con la desaparición de Laura?, preguntó María con el corazón latiendo rápido. Marta asintió lentamente. Después de que comenzó su investigación, Laura se volvió más reservada. Un día, simplemente dejó de venir a las reuniones y nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que había huido, otros pensaban que algo malo le había pasado. Yo nunca pude confirmar nada. Las palabras de Marta arrojaron nueva luz sobre el caso. Si el intruso actual estaba buscando venganza por lo que sucedió con Laura, el motivo detrás de sus acciones se volvía cada vez más claro. Gracias, Marta. Esto nos da una mejor comprensión de lo que estamos enfrentando, dijo María, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Al regresar a casa, María compartió lo que había aprendido con Ana. Juntas, repasaron la información y comenzaron a ver las conexiones entre el pasado y el presente. La desaparición de Laura, los conflictos internos del proyecto y la actual vigilancia del intruso parecían entrelazarse en una red de venganza y misterio. Esa noche, mientras María revisaba nuevamente las grabaciones, notó algo que había pasado por alto antes. En una de las visitas del intruso, había momentos en los que parecía observar detenidamente ciertos lugares de la casa, como si estuviera buscando algo específico. Esto reforzó la sospecha de que el intruso no solo estaba interesado en observar, sino también en encontrar evidencia o alguna conexión directa con el pasado del proyecto. La tensión en el hogar aumentaba, y María no podía evitar sentir que cada descubrimiento la acercaba más al peligro. Sabía que el intruso tenía motivos profundos y oscuros, y que desentrañar la verdad requeriría más que simples grabaciones de cámaras de seguridad. Con cada nueva pista, María se daba cuenta de que la amenaza no solo provenía de un desconocido vigilante, sino de un resentimiento arraigado que se remontaba a eventos pasados. La conexión entre el fracaso de Renovación Vecinal y la desaparición de Laura Fernández era el eslabón que necesitaban para comprender completamente la magnitud del peligro que enfrentaban. Determinada a proteger a su madre y a la comunidad, María se preparó para seguir investigando, consciente de que el camino hacia la verdad estaría lleno de obstáculos y revelaciones inquietantes. La sombra del pasado se cernía sobre el presente, y María sabía que solo enfrentando esos demonios podría esperar poner fin a la pesadilla que había comenzado a desatarse en su tranquilo vecindario. Después de descubrir la conexión entre el intruso y los vecinos involucrados en el fallido proyecto comunitario, María López sabía que necesitaba más información para desentrañar el misterio que amenazaba su hogar y a toda la comunidad. Con la ayuda de la detective Laura Gómez, decidió entrevistar a aquellos vecinos que también habían sido víctimas de la vigilancia, con la esperanza de revelar tensiones y secretos del pasado que podrían explicar las motivaciones del intruso. La primera entrevista fue con Javier Martínez, el vecino amable que había mostrado signos de frustración durante el proyecto Renovación Vecinal. María lo encontró en su casa, una modesta vivienda con un jardín bien cuidado, pero que ahora mostraba señales de descuido. Javier la recibió con una sonrisa forzada, evidentemente incómodo por la situación. «Gracias por venir, Javier», dijo María sentándose en la sala de estar. Javier suspiró profundamente antes de responder. «María, es difícil hablar de esto, pero entiendo que es necesario. Durante el proyecto tuve desacuerdos financieros con algunos de los otros miembros. Sentía que no estábamos manejando los fondos de manera transparente y eso me hacía dudar de la integridad de ciertos individuos». María asintió, animándolo a continuar. ¿Crees que estos desacuerdos podrían haber llevado al fracaso del proyecto? Definitivamente, afirmó Javier. Había una presión constante por parte de algunos para acelerar los resultados, sin importar las consecuencias.
Temía que mi reputación se viera afectada si no estaba de acuerdo con ciertas decisiones. Eso creó un ambiente tenso y, en última instancia, contribuyó a la caída del proyecto. La entrevista con Javier reveló las tensiones internas que habían minado la cohesión del grupo. Sus temores sobre la reputación y la gestión financiera mostraban cómo las diferencias personales podían tener un impacto devastador en un esfuerzo comunitario. La siguiente entrevista fue con Sofía Ramírez, una madre soltera cuya participación en el proyecto había sido objeto de controversia. María la encontró en su apartamento, donde se percibía una atmósfera de aislamiento y estrés. «Hola, Sofía. Gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo», saludó María suavemente. Sofía asintió, mirando al suelo antes de responder. «María, no ha sido fácil desde que el proyecto terminó. Después de las disputas internas, empecé a recibir acoso constante. Algunas personas cuestionaban mi compromiso y mi capacidad para contribuir. Me sentía aislada y vulnerable, especialmente siendo madre soltera. El acoso no solo afectó mi bienestar emocional, sino que también me hizo dudar de mis decisiones y de mi participación en el proyecto». María sintió una punzada de empatía al escuchar la historia de Sofía. «¿Crees que este acoso está relacionado con la vigilancia que estás experimentando ahora?» «Sí», respondió Sofía con firmeza. «Siento que alguien está intentando intimidarme para que me retire y no hable más sobre lo que sucedió realmente. Es como si quisieran silenciarme y asegurarse de que no haya más revelaciones sobre el fracaso del proyecto». Las palabras de Sofía añadieron una capa más de complejidad al caso. Su experiencia de acoso sugería que había enemigos ocultos dispuestos a emplear métodos extremos para mantener ciertos secretos enterrados. Finalmente, María entrevistó a Luis Fernández, un empresario local que había perdido una valiosa oportunidad de negocio debido al colapso del proyecto comunitario. La encontró en su oficina, una pequeña empresa de tecnología que ahora enfrentaba dificultades financieras. «Buenos días, Luis. Aprecio que me recibas», saludó María extendiendo su mano. Luis la estrechó con una mezcla de resignación y frustración. «Buenos días, María. No tengo muchas cosas buenas que decir sobre renovación vecinal, pero entiendo que estás tratando de averiguar la verdad». «Exactamente», dijo María. «¿Podrías contarme cómo el fracaso del proyecto afectó tu negocio?» Luis asintió lentamente. «Invertí una cantidad considerable de dinero en renovación vecinal con la esperanza de que mejorara la visibilidad y la economía del vecindario. Cuando el proyecto falló debido a las disputas internas y la desaparición de Laura, mi negocio sufrió un golpe devastador. Perdí clientes importantes y oportunidades de expansión. Fue un duro golpe que aún resuena en mí». María tomó nota de cada detalle, comprendiendo que el fracaso del proyecto no solo había dejado cicatrices emocionales, sino también consecuencias financieras profundas para muchos en la comunidad. Cada entrevista revelaba cómo el fracaso de renovación vecinal había afectado a diferentes personas de maneras significativas, creando un entramado de resentimientos y secretos que ahora parecían estar relacionados con la actual vigilancia del intruso. Al regresar a su hogar, María sintió que estaba más cerca de desentrañar la verdad, pero también más consciente del peligro que enfrentaban. Mientras repasaba las notas de las entrevistas, su teléfono vibró con una notificación. Al abrir el mensaje, leyó con horror las palabras que aparecían en la pantalla. «Deja de investigar o enfrentarás las consecuencias. Estoy observando cada uno de tus movimientos». El corazón de María se aceleró y una sensación de pánico la invadió. Sabía que el intruso no solo estaba vigilando a su familia y a los vecinos, sino que también tenía acceso a sus comunicaciones personales. Este mensaje amenazante confirmaba que la amenaza era más directa y personal de lo que había imaginado. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de que alguien la estaba observando, pero la casa permanecía en silencio. La determinación en sus ojos se mezcló con el miedo, consciente de que ahora estaba en una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad antes de que las amenazas se convirtieran en realidad. Con renovada urgencia, María decidió que debía intensificar su investigación, sabiendo que cada paso podría acercarla más a la identidad del intruso y a la verdad oculta detrás del fallido proyecto comunitario. Las semanas siguientes al envío del mensaje amenazante dejaron a María López en un estado de constante alerta. Cada día que pasaba sin nuevas pistas la llenaba de una inquietud creciente, y las noches se convertían en un verdadero calvario.
La tranquilidad que alguna vez había caracterizado su hogar había desaparecido, reemplazada por una atmósfera cargada de tensión y miedo. Una tarde, mientras María revisaba nuevamente las grabaciones de seguridad, notó algo extraño. Un vaso que había colocado sobre la mesa de la sala de estar desapareció de repente, solo para reaparecer unos minutos después en un lugar completamente distinto. Intentó convencerse de que debía haberlo movido sin darse cuenta, pero la lógica no podía explicar la repetición de estos incidentes. Poco a poco, otros objetos comenzaron a comportarse de manera similar. Libros que se desplazaban por las estanterías, llaves que desaparecían y reaparecían en cajones cerrados, e incluso su teléfono que a veces sonaba sin razón aparente. María empezó a escuchar ruidos inexplicables por la noche. Al principio, eran solo susurros suaves que parecían provenir del pasillo, pero con el tiempo, los sonidos se intensificaron. Pasos pesados sobre las escaleras, el crujir de puertas al cerrarse y golpes que resonaban en las paredes. Estos ruidos la mantenían despierta, alimentando su miedo y paranoia. Cada sombra en su casa parecía esconder al intruso, y cada silencio se volvía ensordecedor. La constante sensación de ser observada comenzaba a afectar seriamente la salud mental de María. Se encontraba revisando las cámaras de seguridad en busca de cualquier indicio adicional, pero cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la mirada del intruso clavada en ella. Las noches se convirtieron en una lucha constante contra el insomnio y las pesadillas, y los días en una niebla de ansiedad y estrés. Ana, por su parte, también comenzó a experimentar cambios inquietantes. La relación cercana y protectora que siempre habían compartido se veía afectada por la creciente paranoia de ambas. Ana empezó a sentirse inquieta y paranoica, mencionando en varias ocasiones que escuchaba voces por la noche. Estas voces eran indistintas y difíciles de comprender, pero su persistencia la hacía temer por su propia cordura. María, siento que alguien nos está observando constantemente. No puedo dormir. Las voces no me dejan descansar, le confesó una noche, sus ojos reflejando un miedo palpable. Determinada a encontrar una solución, María decidió instalar sensores adicionales en toda la casa. Adquirió dispositivos que detectaban movimientos sutiles, cambios de temperatura y vibraciones, con la esperanza de captar cualquier actividad sospechosa que pudiera haber pasado desapercibida. Además, configuró un sistema de alertas que le enviaba notificaciones en tiempo real a su teléfono móvil cada vez que se activaban los sensores. Sin embargo, a pesar de todas las medidas tomadas, no encontró evidencia clara de que alguien estuviera entrando a su casa sin que el sistema lo detectara. Las grabaciones mostraban movimientos inexplicables y ruidos, pero no había una presencia física identificable que pudiera corroborar las sospechas de María. Esta falta de pruebas tangibles solo incrementaba su frustración y desespero, dejándola con la sensación de que estaba perdiendo el control sobre la situación. Una noche, después de una jornada agotadora de trabajo y de intentar calmar a su madre, María decidió encender todas las luces de la casa y hacer una última revisión de las cámaras antes de acostarse. Mientras recorría las imágenes, algo llamó su atención. Una sombra oscura se deslizaba silenciosamente por el pasillo, moviéndose con una precisión que solo podría atribuirse a alguien que conocía cada rincón de la casa. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba la figura acercarse a su habitación. Antes de que pudiera reaccionar, notó que la figura se detenía frente a la ventana del salón. En ese preciso momento, una nota pequeña y arrugada fue depositada en el alféizar de la ventana, como si alguien la hubiera lanzado desde el exterior. María sintió una mezcla de terror y determinación mientras recogía la nota con manos temblorosas. Al abrirla, las palabras escritas a mano eran claras y contundentes. Continúa investigando y te visitaré cuando menos te lo esperes. El corazón de María se detuvo por un instante y una oleada de miedo la invadió. Sabía que el intruso no solo había estado vigilándolas a ella y a su madre, sino que también tenía acceso a sus comunicaciones personales y movimientos diarios. Este mensaje era una clara advertencia, un recordatorio de que la amenaza era real y que su investigación podía poner en peligro no solo su seguridad, sino también la de quienes la rodeaban. Miró a su alrededor, intentando encontrar alguna señal de que alguien estuviera allí, pero la casa permanecía en silencio.
Las luces brillantes no lograban disipar la oscuridad que ahora parecía envolver cada rincón de su hogar. María sintió cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de ella, pero también una determinación férrea de no rendirse ante el miedo. Sabía que debía intensificar su investigación, pero también comprendía que el tiempo se estaba agotando. El intruso había demostrado que estaba dispuesto a todo para detenerla, y cada día que pasaba aumentaba el peligro. Con el corazón aún acelerado por la amenaza, María decidió que era hora de tomar medidas más drásticas y buscar nuevas formas de proteger a su madre y a ella misma. La noche avanzaba, y María se encontraba en una encrucijada: continuar desenterrando el pasado en busca de respuestas o encontrar una manera de poner fin a la pesadilla que se cernía sobre su hogar. Mientras contemplaba la nota amenazante, sabía que cada decisión que tomara a partir de ese momento definiría el destino de su familia y de toda la comunidad que había sido tan afectada por los eventos pasados. Las semanas posteriores al descubrimiento de la conexión personal entre su madre y el intruso habían intensificado la atmósfera de miedo en el hogar de María López. Cada día traía consigo nuevas preocupaciones y desafíos, y la tranquilidad que alguna vez había caracterizado su vida se había desvanecido por completo. El intruso, Carlos Morales, había incrementado sus métodos de intimidación, haciendo que María y Ana vivieran en un estado constante de alerta. Una mañana gris, mientras María revisaba su correo electrónico en busca de cualquier nueva pista, encontró un mensaje sin remitente que la hizo detenerse en seco. Al abrirlo, vio una nota escrita a mano que decía: «Sé dónde vives y dónde trabaja tu madre. Deja de investigar o enfrentarás las consecuencias. _ El corazón de María latió con fuerza y una oleada de pánico la recorrió. No solo era una amenaza directa, sino que también demostraba que Carlos tenía acceso a información personal que él no debería conocer. Sin perder tiempo, mostró la nota a Ana, quien reaccionó con una mezcla de miedo y determinación. «Tenemos que hacer algo», dijo María, su voz temblando. «Esto es demasiado serio. No solo nos está vigilando, está tratando de intimidarnos». Ana asintió, aunque su rostro reflejaba una profunda preocupación. «Sé que es difícil, pero no podemos dejar que nos controle. Tal vez deberíamos considerar mudarnos». María negó con la cabeza. «No, mudarnos no solucionará el problema. Además, nuestra casa está equipada con sistemas de seguridad avanzados. Necesitamos encontrar otra manera de detenerlo». Esa misma tarde, mientras María salía de casa para reunirse con la detective Gómez, notó que alguien la observaba desde la distancia. Un hombre alto con una chaqueta oscura permanecía parado en la sombra, observándola con una mirada fija. María sintió una punzada de miedo y aceleró el paso, tratando de mantener la calma mientras se dirigía a su reunión. De regreso a casa, María intentó concentrarse en su trabajo, pero la sensación constante de ser observada la mantenía distraída. Decidió instalar sensores adicionales alrededor de la propiedad, aumentando aún más la seguridad. Cada movimiento que realizaba fuera de casa era monitoreado de cerca, pero la paranoia comenzaba a minar su salud mental. La vigilancia constante le impedía relajarse, y las noches se llenaban de insomnio y pesadillas. Una noche, después de un día particularmente estresante, Ana y María tuvieron una discusión acalorada sobre la seguridad y la posibilidad de mudarse. La tensión entre ellas aumentaba, y las preocupaciones de María sobre la seguridad de su madre se hacían más evidentes. «María, estoy cansada de vivir con este miedo constante», dijo Ana, su voz cargada de frustración. «Tal vez deberíamos considerar mudarnos a otro lugar donde nadie nos conozca». María respiró hondo, intentando calmarse antes de responder. «Mamá, entiendo que estés asustada, pero mudarnos no resolverá el problema. Necesitamos enfrentar esto y encontrar una solución definitiva». Ana suspiró, su mirada reflejando tanto preocupación como determinación. «No sé si puedo seguir así, pero confío en ti, hija. Haremos lo que sea necesario para protegernos». Decidida a no dejarse vencer por el miedo, María buscó apoyo en su círculo cercano. Sin embargo, descubrió que no estaba sola en su situación. Varios amigos también habían sido afectados por la red de chantaje y vigilancia que Carlos y su grupo habían establecido. Las reuniones sociales se volvieron tensas,
llenas de desconfianza y sospechas. María se dio cuenta de que la atmósfera de desconfianza estaba afectando a toda la comunidad, erosionando las relaciones y creando un ambiente hostil. En medio de este caos, María decidió reforzar aún más sus medidas de seguridad. Instaló cámaras ocultas adicionales y configuró un sistema de monitoreo en tiempo real que le permitía acceder a las imágenes desde cualquier lugar. Cada vez que salía de casa, sentía que alguien la seguía, observando cada uno de sus movimientos. La paranoia se apoderaba de ella, haciéndola dudar de cada sombra y cada ruido en su entorno. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, notó algo alarmante. En una de las cámaras exteriores, vio a una figura oscura que se deslizaba silenciosamente por el jardín trasero. La figura parecía moverse con una precisión calculada, evitando los sensores de movimiento. María sintió un escalofrío recorrer su espalda y decidió investigar más a fondo. Con la ayuda de la detective Gómez, realizó un análisis exhaustivo de las grabaciones y descubrió que Carlos había hackeado su computadora personal. Había accedido a información privada sobre su vida y la de su madre, utilizando sus conocimientos informáticos para burlar las medidas de seguridad que María había implementado. Este descubrimiento confirmó que Carlos no solo estaba vigilándolas físicamente, sino que también había invadido su privacidad digital. «Esto es peor de lo que pensaba», comentó María, su voz llena de desesperación. «No solo está vigilándonos, sino que también tiene acceso a nuestra información personal. ¿Cómo podemos detenerlo ahora?». La detective Gómez, aunque visiblemente preocupada, mantuvo la calma. «Necesitamos actuar rápido. Voy a coordinar con el equipo de ciberseguridad para intentar rastrear su ubicación y cerrar cualquier brecha en tus sistemas de seguridad. Mientras tanto, debes mantenerte alerta y no intentar confrontarlo por tu cuenta». María asintió, sabiendo que el tiempo se estaba agotando. Cada amenaza, cada movimiento de Carlos la acercaba más al peligro inminente. La determinación en sus ojos reflejaba que estaba lista para enfrentar cualquier desafío, pero también sabía que el miedo y la culpa la acompañaban en cada paso. Esa noche, mientras Ana intentaba conciliar el sueño, María no podía dejar de pensar en la magnitud de la amenaza que enfrentaban. Sabía que Carlos estaba dispuesto a todo para detener su investigación y proteger sus secretos. La oscuridad de la noche parecía albergar una presencia constante, recordándole que la amenaza estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de urgencia creciente, María se preparó para lo que sería una batalla constante contra el miedo y la venganza de Carlos Morales. Sabía que debía mantenerse fuerte y proteger a su madre a toda costa, consciente de que cada decisión que tomara podría significar la diferencia entre la seguridad y la tragedia. María López había alcanzado un punto crítico en su investigación. Las amenazas directas de Carlos Morales y los fenómenos extraños en su hogar la habían llevado a entender que la situación era mucho más compleja de lo que inicialmente había imaginado. Con el apoyo tembloroso de la detective Laura Gómez, decidió que era hora de revelar todas las pruebas acumuladas para convencerla de la verdadera magnitud del peligro que enfrentaban. Esa mañana, María se presentó en la comisaría con una carpeta repleta de documentos, grabaciones mejoradas y correos electrónicos que conectaban a Carlos con otros incidentes en el vecindario. La detective Gómez, aún afectada por las amenazas, la recibió en su oficina con una mirada mezcla de escepticismo y agotamiento. «Detective Gómez, necesito que vea esto», dijo María, extendiendo la carpeta sobre el escritorio. «No es solo Carlos. Hay algo más grande detrás de todo esto». Laura tomó la carpeta con manos temblorosas, pasando rápidamente por los documentos. Las grabaciones mostraban movimientos sincronizados y comunicaciones entre Carlos y varios residentes que habían sido chantajeados. También había evidencia digital que sugería que Carlos no actuaba solo, sino que era parte de una red más amplia de espionaje y coerción en el vecindario. «Esto es mucho más de lo que pensaba», murmuró Laura, sus ojos recorriendo las pruebas. «¿Cómo has conseguido toda esta información?». María respondió con determinación. «He estado rastreando las conexiones entre los incidentes y descubrí que Carlos está vinculado a varios casos de chantaje y vigilancia. Además, he encontrado indicios de que algunos oficiales de policía podrían estar involucrados». Laura cerró los ojos por un momento, procesando la información.
Sabía que lo que María estaba presentando cambiaba completamente la naturaleza del caso. Necesitamos investigar esto juntos, dijo finalmente. Si lo que dices es cierto, estamos enfrentando una red de corrupción y crimen organizado que tiene raíces profundas en nuestra comunidad. Ambas comenzaron a trabajar juntas más estrechamente, revisando registros de casos similares y comparando patrones de comportamiento. Con cada descubrimiento, la verdad se volvía más oscura y compleja. Encontraron conexiones entre los chantajes y ciertos funcionarios locales que habían desaparecido misteriosamente después de cuestionar las operaciones de la red. En uno de los registros encontraron el nombre de Diego Ramírez, un oficial de policía que había sido uno de los primeros en sospechar de las actividades de la red antes de desaparecer sin dejar rastro. Esta revelación dejó a María y Laura con aún más preguntas sobre la verdadera extensión de la corrupción. Esto no solo es una red de chantaje, reflexionó Laura. Es una estructura organizada que ha infiltrado instituciones clave en nuestro vecindario. Necesitamos pruebas contundentes para exponerlos. Mientras profundizaban en la investigación, descubrieron que Carlos Morales no estaba actuando solo. Era parte de un grupo más amplio que incluía a varios residentes y oficiales corruptos que utilizaban la vigilancia y el chantaje para mantener el control y obtener poder. Esta red tenía acceso a información privilegiada y utilizaba tecnología avanzada para monitorear y manipular a sus víctimas. Sin embargo, una revelación inesperada sacudió la alianza entre María y Laura. Al revisar más documentos, encontraron correos electrónicos y mensajes que implicaban directamente a la propia detective Gómez en las operaciones de la red. Estos mensajes sugerían que Laura había sido coaccionada para mantener a raya las investigaciones y proteger a los miembros más altos de la organización. «Esto es imposible», dijo Laura, su voz llena de angustia. «Yo no puedo ser parte de esto. Debe haber una explicación». María, aunque devastada por la traición, decidió que debían enfrentar la verdad juntas. «Necesitamos saber hasta dónde llega esta red y quiénes están involucrados. No podemos detenernos ahora». A pesar de la revelación, Laura decidió seguir ayudando a María. Sabía que su implicación podría ponerla en grave peligro, pero su sentido del deber prevaleció. Esta decisión creó una dinámica de confianza frágil entre ellas, ya que María luchaba por comprender cómo su aliada había sido parte de la red. «Haremos esto juntas», afirmó Laura con determinación. «No importa lo que pase, debemos detener a estos individuos antes de que causen más daño». Justo cuando pensaban que estaban ganando terreno, la red comenzó a notar que alguien estaba investigando sus actividades. Una noche, mientras revisaban las últimas grabaciones de seguridad, vieron a varias figuras oscuras reuniéndose en una casa abandonada al otro lado del vecindario. Era evidente que estaban planeando algo grande. «Están descubriendo que alguien está investigando», observó María, sintiendo el miedo intensificarse. «Necesitamos actuar rápido antes de que intenten silenciarnos». En ese preciso momento, las luces de la casa de María parpadearon y una vez más, la figura de Carlos apareció en las cámaras de seguridad, observándolas desde la distancia. Una nueva nota apareció en el monitor. «Sabíamos que ibas a llegar tan lejos. Ahora enfrentaremos las consecuencias. _ El corazón de María se aceleró y una sensación de urgencia la invadió. Sabía que la red no se detendría ante nada para proteger sus secretos y mantener su control sobre el vecindario. Con Laura a su lado, comprendieron que la batalla por la verdad estaba a punto de intensificarse y que su seguridad personal dependía de cada decisión que tomaran a partir de ese momento. María López y la detective Laura Gómez habían llegado a un punto crucial en su investigación. Las pruebas acumuladas y las revelaciones sobre la red de chantaje y corrupción en el vecindario les habían proporcionado la base necesaria para confrontar al intruso, Carlos Morales. Sin embargo, sabían que enfrentar a alguien tan peligroso requería una planificación meticulosa y una ejecución impecable. Esa mañana, las dos se reunieron en la casa de María para revisar todo lo que habían recolectado. La sala estaba abarrotada de documentos, grabaciones de cámaras y testimonios de vecinos que habían sido víctimas de la red. María extendió una carpeta llena de evidencias sobre la mesa, señalando cada pieza con cuidado. «Tenemos suficientes pruebas para demostrar que Carlos no actúa solo», dijo María, su voz firme pero teñida de nerviosismo.
La conexión con otros residentes y algunos oficiales corruptos es clara. Solo necesitamos atrapar a Carlos en el acto para tener una prueba irrefutable. Laura asintió, su mirada seria mientras revisaba los documentos. Estamos listos para dar el siguiente paso. Pero necesitamos asegurarnos de que la trampa funcione sin poner en peligro a nadie más, especialmente a ti y a tu madre. María respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que esta operación podría ser la única oportunidad para detener a la red y proteger a su comunidad. Juntas, comenzaron a planificar los detalles de la trampa. Decidieron organizar una reunión falsa, utilizando la información que conocían sobre los patrones de Carlos. Sabían que él era meticuloso y que seguía una rutina específica, lo que les permitiría predecir sus movimientos con mayor precisión. María utilizó sus habilidades informáticas para crear un escenario convincente, simulando una oportunidad de chantaje que Carlos no podría resistir. Necesitamos que la reunión parezca legítima y que Carlos sienta que está obteniendo algo que desea, explicó Laura mientras revisaba los planos de seguridad de la casa de María. Utilizaremos cámaras ocultas y micrófonos para capturar todo el encuentro. Además, configuraremos un sistema de alerta silenciosa para notificar a las autoridades en caso de que las cosas se tornen violentas. María asintió, sintiendo cómo la tensión comenzaba a acumularse. Juntas, instalaron cámaras ocultas en puntos estratégicos de la casa y configuraron los sistemas de grabación adicionales. Cada movimiento y cada decisión eran cuidadosamente planeados para asegurar que la trampa fuera lo más efectiva posible. A medida que se acercaba la noche planificada, la ansiedad entre las dos aumentaba. Los días previos estuvieron llenos de momentos de estrés y dudas, pero también de una determinación inquebrantable. Sabían que el éxito de la operación dependía de su capacidad para mantener la calma y seguir el plan al pie de la letra. Sin embargo, la red de chantaje había sembrado el miedo en el vecindario, haciendo que muchos vecinos se mantuvieran al margen por temor a represalias. María intentó contactar a algunos amigos cercanos para obtener ayuda adicional, pero la mayoría había abandonado el vecindario o se había ocultado, temiendo ser el próximo objetivo de la red. La soledad de María y Laura en esta batalla se hacía más palpable con cada intento fallido de reunir apoyo. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, María revisó una vez más las cámaras de seguridad y los planes de la operación. Laura estaba en su puesto, vigilando cada movimiento con una concentración absoluta. El silencio de la casa era ensordecedor, y ambos sabían que el peligro acechaba en cada sombra. De repente, el teléfono de Laura sonó, rompiendo la quietud tensa de la noche. Laura contestó con cautela, reconociendo el número como desconocido. Al escuchar la voz distorsionada del otro lado, una oleada de miedo la recorrió. «Dejen de investigar o enfrentarán las consecuencias», dijo la voz con una amenaza palpable. «No saben con quién están tratando». Laura miró a María, sus ojos llenos de alarma y preocupación. «Es él. Carlos Morales nos está amenazando». María sintió como el corazón le latía con fuerza, pero intentó mantener la compostura. «No vamos a detenernos ahora. Tenemos que seguir adelante con la trampa. Es nuestra única oportunidad para atraparlo». Laura asintió, aunque su rostro mostraba signos de inquietud. «Tienes razón. Mantén la calma y sigue el plan. Las autoridades estarán listas». Con renovada determinación, ambas se prepararon para lo que sería una noche decisiva. Sabían que Carlos estaba al tanto de sus movimientos y que cualquier error podría tener consecuencias devastadoras. La oscuridad de la noche envolvía la casa, convirtiéndola en el escenario perfecto para la confrontación final. Mientras la hora de la reunión falsa se acercaba, María y Laura sintieron una mezcla de miedo y esperanza. Sabían que estaban arriesgando sus vidas, pero también entendían que detener a Carlos y su red era crucial para la seguridad de toda la comunidad. Finalmente, llegó el momento esperado. Carlos Morales, confiado en que había encontrado una nueva oportunidad para su chantaje, llegó a la casa de María. Sus pasos resonaban en el pasillo mientras se dirigía hacia la sala de estar, donde la trampa estaba perfectamente preparada. María y Laura se escondieron detrás de las cortinas, sus corazones latiendo con fuerza mientras observaban cada uno de sus movimientos. La tensión en el aire era palpable, y sabían que el enfrentamiento estaba a punto de comenzar.
Justo cuando Carlos se acercaba a la mesa de la sala, la alarma silenciosa se activó, alertando a las autoridades que habían sido informadas previamente. En ese instante, la red de chantaje se veía obligada a actuar rápidamente, aumentando la peligrosidad de la situación. María sintió una oleada de adrenalina mezclada con miedo. Sabía que cada segundo contaba y que su vida, así como la de su madre, dependía del éxito de esta operación. Mientras las luces de la policía se encendían en el exterior, la tensión alcanzó su punto máximo y el destino de todos los involucrados pendía de un hilo. La noche había caído sobre el vecindario con una oscuridad densa y silenciosa, apenas rota por el parpadeo ocasional de las luces de la calle. María López y la detective Laura Gómez estaban en guardia en la sala de estar de la casa de María, cada una equipada con dispositivos de monitoreo y cámaras ocultas que cubrían cada rincón del lugar. El aire estaba cargado de tensión mientras esperaban la llegada de Carlos Morales, el intruso que habían estado persiguiendo durante semanas. María ajustó sus auriculares, enfocándose en las pantallas que mostraban las transmisiones en tiempo real de las cámaras instaladas estratégicamente. Laura revisaba los documentos y mapas que habían preparado, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto. Ambas sabían que esta operación podría ser su única oportunidad para atrapar a Carlos y desmantelar la red de chantaje que había aterrado al vecindario. Las horas pasaban lentamente, y el silencio de la noche parecía amplificar cada pequeño sonido. De repente, una alerta silenciosa sonó en el sistema de monitoreo, indicando movimiento en la entrada principal. María y Laura intercambiaron miradas rápidas antes de asumir sus posiciones. La figura oscura de Carlos Morales apareció en la pantalla de la cámara externa, moviéndose sigilosamente hacia la puerta principal. María respiró hondo, preparándose para el momento decisivo. Sabía que debían actuar con rapidez y precisión. Carlos intentó abrir la puerta, pero no encontró resistencia. María decidió confrontarlo, aunque en realidad estaba preparada para capturarlo. Se levantó lentamente, acercándose a la ventana principal mientras fingía ignorancia. «Buenas noches, Carlos», dijo María con una voz calmada, ocultando su nerviosismo. «¿Puedo ayudarte en algo?» Carlos se detuvo, sorprendido por la inesperada confrontación. Sus ojos penetrantes escudriñaban a María, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Por un momento, la tensión en el aire se hizo insoportable, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. «No tengo nada que hacer aquí», respondió Carlos, su voz cargada de desconfianza. «Solo vine a hablar». María mantuvo su postura firme, esperando su próximo movimiento. Sin embargo, la calma de Carlos comenzó a desvanecerse, revelando una faceta más agresiva de su personalidad. «Hablar no va a detenerme, María», dijo Carlos, su tono endureciéndose. «Sabes demasiado sobre el proyecto y sobre mí. No puedes simplemente interrumpir mis planes». En ese momento, la atmósfera se volvió más tensa. Carlos entendió que estaban vigilándolo y decidió que era hora de actuar. Su comportamiento se volvió errático y violento, avanzando hacia María con una rapidez inesperada. María retrocedió instintivamente, mientras Laura intentaba mantener la calma y coordinar la respuesta. «Carlos, detente», ordenó Laura con firmeza. «No queremos lastimarte, pero no dejaremos que continúes con esto». Antes de que pudieran reaccionar completamente, la red de chantaje utilizó sus conexiones para interferir en la operación. Las comunicaciones comenzaron a fallar. Las grabaciones se manipularon, bloqueando las cámaras ocultas y desactivando algunos de los sensores de movimiento. Un cortocircuito se produjo en el sistema de alarma silenciosa, dejando a María y a Laura desorientadas en medio de la confusión. Carlos, aprovechando la interrupción, logró reorientarse y retroceder hacia una puerta lateral que no había sido completamente protegida. Con una velocidad sorprendente, logró escapar de la trampa que habían preparado, dejando atrás una estela de frustración y desesperación en María y Laura. «¡No puede ser!», exclamó María corriendo hacia la ventana para seguir su escape. «¡No pudo escapar!». Laura revisó rápidamente las grabaciones dañadas, intentando encontrar algún rastro de Carlos, pero todo estaba borroso y manipulado. Ambas se quedaron en silencio, procesando el fallo de la operación y el hecho de que Carlos aún estaba libre. Mientras intentaban recuperar la calma, el teléfono de Laura sonó inesperadamente, rompiendo la tensión del momento. Laura contestó con cautela,
esperando escuchar una voz familiar, pero en su lugar, una voz distorsionada y amenazante resonó en la línea. «Sabíamos que ibas a llegar tan lejos», dijo la voz con una amenaza palpable. «Ahora, tu vida y la de tu madre están en peligro. Deja de investigar o enfrentarás las consecuencias». Laura miró a María con horror, entendiendo inmediatamente que la red de chantaje había descubierto su intento de atraparlos. El miedo se apoderó de ambas, sabiendo que ahora estaban en una situación aún más peligrosa. «Esto no terminará bien para ustedes», continuó la voz antes de colgar abruptamente. María sintió cómo la desesperación la invadía. Sabía que debían encontrar una manera de detener a la red antes de que tomaran medidas drásticas. Sin embargo, el fracaso de la trampa y las nuevas amenazas aumentaban la peligrosidad de la situación, dejándolas con una sensación de impotencia y urgencia. Mientras revisaban los eventos fallidos y las nuevas amenazas, recibieron noticias perturbadoras. Varios vecinos habían sido agresivamente silenciados, algunos desaparecidos sin dejar rastro y otros encontrados gravemente heridos. La red estaba tomando medidas drásticas para asegurar su control y eliminar cualquier resistencia. María y Laura se miraron, comprendiendo que la batalla apenas comenzaba y que cada paso que daban las acercaba más al peligro inminente. Sabían que debían actuar con rapidez y cautela, enfrentando no solo a Carlos Morales, sino a toda la red que había sembrado el miedo en su comunidad. Con el corazón acelerado y una determinación renovada, María decidió que no podían rendirse. A pesar de los obstáculos y el peligro creciente, estaban comprometidas a proteger a su madre y a todos los vecinos de la amenaza que se cernía sobre ellos. La oscuridad de la noche continuaba envolviendo el vecindario, presagiando una confrontación que definiría el destino de todos los involucrados. La noche había caído sobre el vecindario con una oscuridad opresiva, apenas interrumpida por el parpadeo intermitente de las luces exteriores. María López y su madre, Ana, estaban en la sala de estar, intentando encontrar algo de calma después de los eventos recientes. Las cámaras de seguridad permanecían encendidas, pero la tensión en el ambiente era palpable. Sabían que Carlos Morales estaba al acecho, dispuesto a cualquier cosa para silenciarlas. De repente, el sonido del cristal rompiéndose resonó en la casa, seguido de pasos rápidos y decididos. María sintió cómo el corazón le latía con fuerza mientras miraba hacia la ventana. Una figura oscura se deslizó silenciosamente hacia el interior, moviéndose con una intención aterradora. Sin pensarlo dos veces, María se puso de pie, preparada para lo peor. Carlos Morales entró en la sala con una mirada fría y calculadora. Su rostro estaba distorsionado por la ira y el resentimiento, y en su mano sostenía un objeto que brillaba a la luz tenue de la lámpara, un arma de fuego. La desesperación y el odio eran evidentes en cada uno de sus movimientos. «María», dijo Carlos con voz temblorosa pero firme, «has ido demasiado lejos. Es hora de que pares». María intentó mantener la calma, levantando las manos en señal de rendición. «Carlos, por favor, no tienes que hacer esto. Quiero entender por qué estás haciendo esto. Podemos resolverlo sin violencia». Carlos dio un paso adelante, sus ojos llenos de furia. «No entiendes nada, María. Tú y tu madre arruinaron todo, el proyecto, mi vida, todo se desmoronó por culpa tuya. No permitiré que te salgas con la tuya». Ana, paralizada por el miedo, intentó intervenir. «Carlos, por favor, detente. No tienes que hacer esto. Podemos hablar». Pero Carlos no estaba dispuesto a escuchar. Su deseo de venganza había superado cualquier vestigio de humanidad. Sin previo aviso, apuntó el arma hacia Ana, haciendo que ambas mujeres se sobresaltaran. «Si no dejas de investigar, haré que sufras como yo». María reaccionó instintivamente, buscando algo a su alcance para defenderse. Sus ojos se posaron en una lámpara pesada sobre la mesa y rápidamente la agarró, levantándola para crear una barrera entre Carlos y su madre. «No, Carlos, no permitiré que lastimes a mi madre». Carlos soltó una carcajada amarga y avanzó hacia ellas con una rapidez sorprendente. En cuestión de segundos, la sala de estar se convirtió en un campo de batalla. María golpeó a Carlos con la lámpara, pero él apenas mostró signos de dolor. En cambio, su furia solo parecía intensificarse. «No tienes idea de lo que has hecho», gritó Carlos mientras intentaba empujar a María hacia atrás. Ana, ahora asustada,
Retrocedió unos pasos, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una manera de proteger a su hija. María, a pesar de su miedo, no retrocedió. Sabía que tenía que defenderse y salvar a su madre a toda costa. La lucha se volvió cada vez más intensa. María y Carlos se enzarzaron en un combate cuerpo a cuerpo, cada una utilizando lo que tenían a mano para intentar ganar ventaja. La lámpara cayó al suelo, creando un estruendo que resonó en toda la casa. Las emociones de María fluctuaban entre el miedo y la determinación, mientras Carlos desataba toda su ira acumulada. «Deja de resistirte», exclamó Carlos, sus movimientos llenos de odio. «Esto es por todo el daño que me hiciste». María sintió una punzada de culpa mientras luchaba por defenderse. Recordaba las discusiones intensas que su madre había tenido con los miembros del proyecto comunitario y se daba cuenta de la magnitud del dolor que Carlos había soportado. Sin embargo, no podía dejar que eso justificara la violencia que él estaba desatando. En un momento de desesperación, María logró derribar a Carlos, haciéndolo caer al suelo. Creyó haberlo vencido, pero él no estaba dispuesto a rendirse. Con una fuerza sobrehumana, se levantó y lo empujó hacia atrás, sacándola de la línea de fuego. En ese instante, Carlos sacó un objeto afilado que había logrado esconder bajo su chaqueta, apuntándolo directamente a Ana. «Si no paras ahora, María, perderás a tu madre», amenazó Carlos, su voz cargada de desesperación. «No tienes ninguna idea de lo que estás enfrentando». María sintió cómo el miedo la paralizaba, pero su instinto de proteger a su madre la impulsó a actuar. Corrió hacia Ana, intentando alejarla de Carlos. «¡Ana, corre!», gritó. «¡No te dejes intimidar!». Carlos, viendo que María estaba tratando de proteger a su madre, se enfureció aún más. En un arranque de locura, intentó golpear a María con el objeto afilado, pero en el último segundo, Ana intervino, lanzando una mesa hacia él y distrayéndolo momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, María logró desarmar a Carlos, tirándole el arma lejos. Pero antes de que pudiera detenerlo por completo, la situación se volvió caótica. La red de chantaje utilizaba sus conexiones para interferir en la trampa, bloqueando las comunicaciones y manipulando las grabaciones. En medio del caos, Carlos logró recuperar el arma y con una última mirada de odio, se desvió hacia la ventana, logrando escapar de la casa antes de que las luces de la policía comenzaran a parpadear en el exterior. María y Ana quedaron jadeando, exhaustas y asustadas, mientras procesaban lo que acababa de suceder. El miedo y la culpa se mezclaban en sus corazones, sabiendo que el peligro aún no había terminado. Carlos Morales había logrado evadir la trampa, dejando a ambas mujeres con heridas físicas y emocionales y una sensación de impotencia que amenazaba con consumirlas. Mientras revisaban las lesiones y trataban de recomponerse, María sintió una punzada de desesperación. Sabía que Carlos no se detendría hasta que lograra su venganza completa, y ahora estaban más expuestas que nunca. La determinación en sus ojos reflejaba que, a pesar de la brutal confrontación, no estaban dispuestas a rendirse. Sin embargo, la sombra de la violencia reciente dejaba una cicatriz profunda, recordándoles que la lucha apenas comenzaba y que el peligro acechaba en cada esquina. El aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas y el silencio solo era interrumpido por el ruido ocasional de sirenas lejanas. María López, a pesar del temor latente que sentía, había decidido no rendirse. Sentía que su vida entera había girado en torno a encontrar la verdad, y la vida de su madre, Ana, dependía de ello. Sin embargo, ignoraba que el horror estaba a punto de alcanzar un desenlace trágico en el que ella misma se vería atrapada. Tras la violenta confrontación con Carlos Morales días anteriores, tanto María como Ana permanecieron en la casa, heridas y conmocionadas, pero reacias a huir. Habían discutido la posibilidad de llamar a la policía de inmediato, pero el terror de la influencia de la red y la desesperación por proteger el poco tiempo que les quedaba les impidió tomar una decisión rápida. Ana apenas podía sostenerse en pie, y la sangre que manchaba su ropa evidenciaba la intensidad de la lucha previa. «Tenemos que alertar a alguien», susurró Ana con la voz temblorosa, apoyándose contra la pared. «María, por favor, no podemos enfrentar esto solas». María, con el rostro cubierto de moretones y un corte profundo en la frente, solo atinó a asentir.
se aferraba a la esperanza de que, si podían llamar a las autoridades con suficiente contundencia, podrían recibir ayuda antes de que Carlos volviera. Pero ya era tarde para los supuestos. El tiempo corría y la oscuridad del exterior se tornaba cada vez más amenazante. De pronto, un crujido heló la sangre de ambas. Ana miró a María con terror, y María sintió cómo el corazón le daba un vuelco. El sonido provenía de la puerta principal, que cedió con un estrépito. Carlos Morales volvió a entrar, su mirada desencajada por la furia. Sostenía un arma blanca con la determinación de terminar lo que había comenzado. «Te lo advertí, María», dijo Carlos, su voz áspera. «Era mi única oportunidad de encontrar justicia, y ustedes se interpusieron en mi camino». La determinación de María no se había apagado por completo. Reuniendo sus últimas fuerzas, se plantó frente a su madre, extendiendo los brazos para protegerla. Sabía que no podía dejar a Ana desprotegida, aun cuando ella misma apenas lograba mantenerse en pie. «Carlos, por favor, detente», rogó con la voz rota. «No tienes que avanzar más allá. Mi madre y yo nos rendimos. Solo deja que ella se vaya». Pero los ojos de Carlos reflejaban un pozo de resentimiento y locura. La rabia alimentada por años de sufrimiento y un deseo irracional de venganza lo habían consumido por completo. Sin emitir respuesta alguna, se abalanzó sobre María con un alarido inhumano. La situación se volvió frenética, y el dolor se tradujo en gritos entrecortados que resonaban por la casa vacía. La lucha final fue tan rápida como aterradora. María hizo acopio de cada gramo de energía que le quedaba, intentando defenderse. Ana, sin reparar en su propia seguridad, se lanzó a auxiliar a su hija, tratando de sujetar el brazo armado de Carlos. La escena se transformó en una coreografía desgarradora. Ana intentaba inmovilizar a Carlos mientras María luchaba por zafarse de su agarre. El arma blanca destelló en medio de la penumbra. En un forcejeo breve pero decisivo, Carlos rompió la resistencia de Ana y redobló su furia hacia María. Ella, agotada y sin fuerzas, apenas pudo oponer resistencia mientras él la empujaba contra la pared. Un grito desgarrador escapó de sus labios cuando sintió un dolor punzante que le atravesó el costado. «¡No!», exclamó Ana desesperada, intentando aferrarse a la muñeca de Carlos para detener la agresión. La determinación de Carlos, sin embargo, era infranqueable. A pesar de la sangre y las heridas que ambos presentaban, el intruso continuó su asalto. Ansioso por vengarse de cualquier forma, disparó todas sus energías en el acto final y brutal que culminaría su obsesión. María lo miró a los ojos un segundo antes de que su cuerpo cediera por completo, la vida escapándose entre cada respiración dificultosa. «¡María!», gritó Ana, cayendo de rodillas a su lado, empapándose en la sangre que manchaba el suelo. Todo sucedió en un parpadeo. Carlos la contempló un instante con indiferencia y se alejó, cojeando, mientras las sirenas se oían cada vez más cerca. El rostro de María se tornó pálido y sus labios apenas lograron susurrar un último ruego dirigido a su madre. La visión de Ana se nubló mientras abrazaba a su hija, intentando inútilmente retener la vida que escapaba de su cuerpo. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y aparecieron varios oficiales de policía, alertados por vecinos que, al fin, se atrevieron a denunciar los disturbios y gritos. Sin embargo, su intervención llegó demasiado tarde. Todo lo que encontraron fue a Ana llorando desconsoladamente mientras sostenía el cuerpo sin vida de María. Carlos ya se había escabullido, y las pruebas del horror se esparcían por toda la casa. La casa, que alguna vez fue refugio y hogar para María y su madre, se convirtió en escenario de un silencio ensordecedor. La sangre en el piso y el lamento de Ana eran la evidencia innegable de una lucha que terminó de la peor manera posible. María, en su afán de defender la verdad y salvaguardar a su madre, había dado la vida. Mientras los policías se apresuraban a asegurar el lugar y a atender a Ana, la noche continuaba su curso, indiferente al horror vivido en aquella casa. El vecindario, sumido en una atmósfera de miedo e incertidumbre, sentía en el aire un vacío pesado, como si de algún modo presintiera que este desenlace no traería la tan ansiada paz. Porque la muerte de María, lejos de silenciar la verdad, se convertiría en un clamor que resonaría con fuerza, marcando para siempre a quienes habían compartido su lucha.
La noche se cernía sobre el vecindario con una oscuridad abrumadora, apenas interrumpida por el parpadeo distante de las luces policiales que comenzaban a iluminar la casa de María López. El aire estaba cargado de tensión, y un silencio inquietante envolvía la escena del enfrentamiento violento que había tenido lugar horas antes. La policía, finalmente alertada por los gritos desesperados de Ana, llegó demasiado tarde para salvar a María. El cuerpo sin vida de su hija yacía en el suelo, una imagen desgarradora que marcaba el trágico final de una pesadilla que había consumido a toda la familia. Los oficiales aseguraron rápidamente el área, mientras los vecinos, atraídos por el alboroto, se congregaban en las inmediaciones con expresiones de miedo y confusión. Murmuraban entre sí, incapaces de comprender cómo algo tan horrendo había sucedido en su tranquilo vecindario. Algunos sacaron sus teléfonos móviles para capturar imágenes del horror, mientras otros simplemente observaban en silencio, incapaces de procesar la escena que se desplegaba ante ellos. Entre la multitud, Ana López se encontraba arrodillada junto al cuerpo sin vida de su hija, llorando desconsoladamente. Las lágrimas recorrían su rostro marcado por el dolor y la impotencia, mientras sostenía a María con una mezcla de amor y desesperación. El trauma de perder a su única hija la envolvía en una oscuridad aún más profunda, haciéndola sentir que la seguridad de su hogar y su propia existencia se desmoronaban ante sus ojos. Mientras la policía comenzaba a recoger pruebas y a interrogar a los testigos, surgió una revelación inesperada que sacudió los cimientos de toda la investigación. Entre los documentos recuperados en la casa de María, se encontró una serie de correos electrónicos y mensajes que implicaban directamente a la propia detective Laura Gómez en la red de chantaje y espionaje que había atormentado al vecindario. La evidencia sugería que Laura había sido una parte integral de la conspiración, manipulando las investigaciones para proteger a los miembros más altos de la organización. «Esto es imposible», exclamó uno de los oficiales al revisar los correos electrónicos. «La detective Gómez está implicada en esta red». La noticia se esparció rápidamente entre los presentes, generando una ola de incredulidad y furia. Ana, todavía aferrada al cuerpo sin vida de su hija, apenas podía asimilar la traición de la persona en quien había confiado para protegerla. La revelación de la corrupción dentro de la fuerza policial explicaba por qué la intervención había llegado tan tarde y por qué Carlos Morales había logrado evadir la trampa. La casa de María, que alguna vez fue un refugio seguro, ahora estaba sumida en un silencio ensordecedor. Las cámaras de seguridad, que habían sido una barrera protectora, permanecían apagadas o dañadas, simbolizando el final trágico y la pérdida de vigilancia que había llevado a la muerte de María. Las paredes, antes llenas de vida y actividad, ahora estaban impregnadas de un vacío que reflejaba el terror y la desesperanza que Ana sentía. Ana se arrastró hacia una de las cámaras dañadas, observando el monitor en silencio. Las imágenes ya no mostraban nada más que oscuridad y estática, un recordatorio constante de que la amenaza había sido silenciada de la manera más brutal posible. Su mente no podía dejar de repasar los eventos recientes, la vigilancia constante, las amenazas, la lucha desesperada para proteger a su hija y, finalmente, la trágica pérdida de María. La comunidad, ahora consciente de la magnitud de la corrupción y el peligro que enfrentaban, se sumió en un estado de miedo y desconfianza. Los vecinos comenzaron a cuestionar la seguridad de sus hogares y a desconfiar de quienes antes consideraban aliados. La red de chantaje y espionaje había sembrado el terror de tal manera que la cohesión comunitaria se vio gravemente afectada, dejando una huella de miedo que perduraría mucho después de la desaparición de Carlos Morales. Ana, devastada por la pérdida de su hija y enfrentando la realidad de que su hogar ya no era seguro, apenas podía lidiar con el dolor que la consumía. La impotencia de no poder proteger a María, combinada con la traición de la detective Gómez, la dejaba en un estado de desolación profunda. Las noches eran especialmente difíciles, llenas de pesadillas y recuerdos dolorosos que la hacían sentir atrapada en un ciclo interminable de dolor y miedo. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, Ana comprendió que la amenaza de la red aún persistía, aunque el silenciamiento de María había dejado una cicatriz imborrable en su vida. La corrupción dentro de la fuerza policial había impedido que se hiciera justicia, y la impunidad de Carlos Morales aseguraba que la red continuara su reinado de terror en el vecindario. La casa de María,
ahora vacía y silenciosa, se convirtió en un símbolo de la trágica pérdida y el fracaso de la vigilancia que una vez les dio seguridad. En el último reflejo de la historia, Ana observó las cámaras de seguridad dañadas una vez más, sintiendo una mezcla de impotencia y miedo constante. Sabía que la amenaza de la red aún latía en las sombras de su vecindario, esperando para atacar de nuevo. El eco del silencio en la casa de María resonaba en su mente, dejando una impresión de terror duradero y sin resolver completamente la amenaza que había dejado una marca imborrable en toda la comunidad. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta oscura historia. Recuerda, el terror nunca descansa y las sombras siempre esconden secretos. No olvides suscribirte para más relatos que te mantendrán despierto por la noche. Hasta la próxima, si te atreves.